En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y al mirarte entre el ser y la nada, modelando tu cuerpo, exclamó: desde el vientre será inmaculada, si del suyo nacer debo yo. Queridos hijos en Cristo, normalmente comienzo los sermones con una frase en latín sacada de la liturgia del día, para empezar a desarrollarlo. Hoy, sin embargo, no he podido resistirme a comenzar con estos versos del bellísimo himno a la Inmaculada Concepción, compuesto en el siglo XIX por don Luis Nebot de Padilla, poeta español nacido en San Juan del Puerto Rico. En él pone esta declaración de intenciones en boca del Verbo eterno del Padre antes de formar a quien sería su benditísima Madre, en quien se encarnaría. Desde el vientre será inmaculada, si del suyo nacer debo yo. Un verso que resume de manera bella y precisa, en pocas palabras, la auténtica razón de la concepción inmaculada de María Santísima. Un verso que encierra toda la teología de uno de los dogmas que más hemos defendido los españoles. Y es que Dios, que es celoso con su gloria, Dios, que es celoso de su honra, Dios, que es celoso con todo lo que toca a su decoro, Dios, que mandó a Moisés construir el tabernáculo, el arca de la alianza y los enseres del culto con los mejores materiales, con las cubiertas de pieles más preciadas, con el lino torcido más puro y primorosamente tejido, tintado con los tintes más exquisitos y costosos, con madera de acacia, conocida como incorruptible por su extrema durabilidad y resistencia a la humedad, a la corrupción, a la polilla, con el oro más limpio, esplendoroso y fino, con la plata más blanca, elaborados con la mayor destreza de los tejedores, orfebres y carpinteros. Iba a ser menos celoso a la hora de crear él mismo el verdadero y auténtico tabernáculo y arca donde él se encerrase. ¿En qué cabeza cabe pensar que Dios pudiera ser menos celoso y menos hábil que aquellos artesanos del pueblo de Israel por él elegido? Dios, que es perfecto y todo lo hace con la mayor perfección inimaginable, iba a mostrar menos perfección en la mayor obra salida de sus propias manos, en la criatura de la que él mismo tomase la naturaleza humana por él creada, iba a ser más imperfecto que cualquier meticuloso jardinero al crear el jardín florido donde él solo tuviera sus complacencias. Con razón canta de María Santísima el rey Salomón, llamándola jardín cerrado, fuente sellada, manantial de delicias del paraíso. Los jardines colgantes de Babilonia, considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo que hicieron las delicias de muchas generaciones, son una burda y grotesca caricatura al lado de la belleza de esta sin par maravilla de arcana eternidad. No por nada la Iglesia nos hace recitar hoy en la epístola un texto del libro de la sabiduría puesto en boca de la Inmaculada Virgen Madre. Desde la eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Aún no existían los océanos y yo estaba ya concebida. Aún no habían brotado las fuentes, no estaban asentados los montes, antes de los collados había yo nacido. Aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la materia del polvo de la tierra. Cuando él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando sujetó las nubes en lo alto y afianzó las fuentes del abismo, cuando fijó sus límites al mar para que las aguas no traspasaran sus orillas, cuando trazó los cimientos de la tierra, con él estaba yo, concertándolo todo, y me deleitaba jugando en su presencia en todo tiempo, jugueteando en su globo terrestre. Y es que María Santísima, concebida en los arcanos de la sabiduría divina, es la criatura más bella por él formada, modelo y molde, continente de toda la belleza. Pues en ella se encerró la belleza increada. La belleza sin forma adquiere la forma de este bendito molde, del que tomaría su figura
al tomar de ella su materia. Y pues es voluntad de Dios que las criaturas engendrasen criaturas según su especie, no podía ser de otra manera que la belleza eterna, al encarnarse en el espacio-tiempo de la materia, fuese engendrada de una criatura no bella, o que hubiera contenido la más mínima imperfección o sombra de fealdad y pecado, que los defectos del molde se imprimen en la figura que de él sale. Y así, pues, la madre en el tiempo del verbo sin tiempo debía contener toda la belleza que pudiera contener la creación, la materia, el universo entero, para poder engendrar a la increada belleza del Padre Eterno y ser así continente, molde y fuente inagotable y sin igual de belleza y de pureza. Cristo es la belleza increada engendrada por el Padre, que es la realidad trascendente en el presente eterno. María es el recipiente que contiene en sí misma la suma de toda belleza presente en la creación. No hay, ni puede haber fuera de ella, el más mínimo atisbo de belleza. Y no puede ser de otra manera, pues Cristo, al ser Dios y ser perfecto, lo debe poseer todo de manera perfecta. Perfecto es aquello que está hecho completamente, a lo que no le falta nada, que eso quiere decir el término latino perfectus. Él, en cuanto que Dios es la belleza misma, pero al asumir la naturaleza humana, debía asumir también toda la belleza de la creación. Si María Santísima no hubiera poseído toda la belleza de la creación en sí misma, si hubiera habido alguna belleza fuera de ella, en la pureza e inocencia de los ángeles, en la luz de los astros, en la inmensidad inabarcable del universo, en la profundidad insondable de los océanos, en la incesante afluencia de las fuentes, en la altura de los montes o de los collados, en la hermosura de la tierra, en la colorida fecundidad de los campos o en el misterio incógnito de los abismos. Necesariamente deberíamos concluir que Cristo, al asumir la materia por él creada, no habría asumido perfecta y completamente la belleza de la creación, pues él no asumió la naturaleza ni de los ángeles, ni de los astros, ni de los océanos, ni de las fuentes, ni de los montes, ni de los collados, ni de la tierra, los campos o los abismos, en los que habría alguna belleza fuera de su naturaleza humana. Lo cual sería contrario a la perfección de Dios. Y así pues, era necesario que la materia que él asumiese de su Santísima Madre contuviese en sí misma toda la belleza por él creada. Solo de esa manera, al hacerse hombre, podría poseer la belleza plena y perfecta de la materia, de la creación, de la que él era autor. Y por eso, necesariamente, tuvo que hacer a su purísima madre, de manera que contuviese en ella toda la belleza de la creación, para que, al encarnarse en sus purísimas entrañas, pudiera recibir de ella la plenitud de la belleza creada, sin excepción alguna. Nos cuenta la revelación que Luzbel, que era el nombre de Satanás antes de su caída, era el ángel más bello creado por Dios. Sin embargo, era necesario que esa belleza fuera infinitamente inferior a la de su madre y estuviera contenida en ella. Pues de lo contrario, este arrogante, soberbio y engreído espíritu podría haberse jactado de poseer una belleza que María no poseía y que Cristo, en la criatura de su naturaleza humana, no había heredado de su madre. Por eso, toda la creación, los ángeles, los astros, el universo, los océanos, las fuentes, los montes, los collados, la tierra, los campos o los abismos, son bellos en tanto en cuanto participan de la belleza de María Santísima. Y ni siquiera toda la creación junta, desde el principio del tiempo hasta el final de los siglos, puede igualar en belleza a esta sin par doncella. Así como el lugar en que juntó Dios todas las aguas del mundo lo llamó mar, así el lugar donde juntó toda la belleza de la creación lo llamó María.
Ella es el eterno paradigma de belleza. Nada hay bello en la creación que no participe de la inagotable, inabarcable, constante e insondable belleza de esta abismal, fecunda e inextinguible fuente, de la siempre bella, siempre pura, siempre blanca, siempre virgen, siempre inmaculada Madre de Dios. Con razón, el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo para alabanza de su inmaculada esposa, le hizo escribir en el Cantar de los Cantares de manera lapidaria: Tota pulcra es, amica mía, et macula non est in te. Toda hermosa eres, amiga mía, y no hay mancha en ti. Y en otro lugar dice: ven, paloma mía, inmaculada mía. Pues ella es mansa y humilde y obediente como una paloma. Ella es la tota pulcra, la toda bella, la toda pura, la inmaculada. Con razón, el beato franciscano Juan Duns Scoto, defendiendo en el siglo XIII la concepción inmaculada de la sin mancilla, arguyó un razonamiento irrefutable, fruto del más puro y elemental sentido común. Potuit dequit ergo fecit, que significa: pudo, convenía, luego lo hizo. Dios tenía el poder de encerrar en una criatura toda la belleza de la creación. Era conveniente para su honra, pues debía encarnarse asumiendo en sí toda la belleza contenida en la creación por él realizada en este divino molde. Y por lo tanto, lo hizo. Encerró toda la belleza en una criatura, en un divino y misterioso molde, para encerrarse en ella el autor de la belleza y la belleza misma. Pues desde el vientre debía ser inmaculada y toda bella, si del suyo debía nacer la divina belleza. Así como la luz que todo lo ilumina es imperceptible para el ojo humano, pero cuando pasa a través de un prisma de cristal es refractada y se hace visible con la hipnotizante belleza de los colores del arco iris. De igual manera, la eterna luz divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios y luz de luz, que en su naturaleza divina de luz es imperceptible, al atravesar sin daño ni menoscabo alguno el purísimo prisma de inmaculado cristal de diamante, primorosamente tallado por el Espíritu Santo, se hace visible al hombre con la perfectísima belleza de la naturaleza humana recibida de su Santísima Madre. Así como la luz se hace visible al atravesar el cristal sin dañarlo, de igual manera Dios se hace visible a los hombres al entrar en este mundo por la puerta del cielo, sin abrirla, sin dañarla. Sin la perfecta belleza de la Virgen Inmaculada, la belleza increada no se habría podido hacer perceptible en todo su esplendor. No por falta de poder, sino por falta de capacidad del umbral de la razón humana, ya que el hombre, ser finito, no puede percibir a Dios, ser infinito, sino sus cualidades. De la misma manera que el ojo humano no puede percibir la luz, sino sus efectos. Y así, el que no cabe en todo el orbe, se encerró en las entrañas de este purísimo y celestial diamante, hecho hombre, para poder ser conocido por el hombre. Dios, que mandó a Moisés elaborar el arca, el tabernáculo y los instrumentos del culto, con los materiales más nobles y puros, realizados por las manos de los artesanos más hábiles y diestros, no podía ser menos al crearse a su madre, en quien él mismo se encerraría y de quien tomaría su cuerpo. Y así, tal y como recitamos en la oración colecta de la misa de hoy, preservando su alma de toda mancha, hizo de ella una digna morada para su Hijo. Dios, que es celoso de su honra, no podía consentir que el arca donde él se encerrase hubiera sido contaminada ni tan siquiera con el nauseabundo olor de la presencia del peor de sus enemigos, ni siquiera por una millonésima parte de segundo. Por eso la preservó de toda mancha, desde el preciso instante en que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. De manera que aquella que pisaría la cabeza de la serpiente antigua profetizada en el Edén, por virtud de Dios, se mantendría siempre victoriosa, aplastando la cabeza del enemigo de Dios y del género humano desde el primer instante de su ser hasta el punto de poder cantar con el rey David:
En esto habré conocido que tú me amas, pues no tendrá mi enemigo que holgarse a costa mía. Y así, justamente, puede ella cantar con Isaías, tal y como hemos recitado hoy con gozo en el introito de la misa: me vistió con el vestido de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como esposa adornada con sus joyas. Pues en aquella que iba a engendrar la luz, debía resplandecer perfectamente la luz, sin ningún tipo de sombra, obstáculo o imperfección. San Lucas, que escribió su Evangelio en griego koiné, nos relata así el saludo del divino mensajero San Gabriel a la reina de los ángeles, de quienes ellos toman su belleza. Jaire que jaritomene, jokirios metazú. Salve, que jaritomene, el Señor está contigo. Normalmente traducimos el término que jaritomene al latín por gratia plena, llena de gracia. Este término es una forma verbal en participio pasado pasivo del verbo jarito, que quiere decir conceder gracia o agraciar, por lo que la traducción literal sería algo así como la que ha sido agraciada o a la que se le ha concedido la gracia. Y es que ella no es la gracia, ni el autor de la gracia, sino el receptáculo, el continente, la fuente de la gracia. Ella ha sido llena de gracia por Dios, que es el sujeto activo que concede la gracia. Y no se le concedió en el momento en que la saluda el arcángel, sino que para entonces ya le había sido concedida en el pasado, como nos dice el libro de la sabiduría, desde la eternidad y antes de los orígenes de la tierra. Por eso, el término que usa el evangelista es una forma verbal en participio pasado pasivo. Pues si ella es la criatura por excelencia a la que se le ha concedido la gracia y es Dios el agente activo que se la concede, no podía ser posible que en ella hubiera el más mínimo menoscabo de la gracia. Pues Dios, que es perfecto y todo lo hace con perfección, es decir, completamente, le concedió la plenitud de la gracia. En el recipiente que está lleno de algo, no queda espacio ninguno para otro algo diferente. Si se le concedió la gracia de forma plena y perfecta, no podía haber en ella el más mínimo pecado, ni siquiera original. María Santísima fue preservada de pecado original y concebida sin mancha, pues sin mancha fue creada la primera mujer. Inmaculada era Eva cuando pecó e incitó al pecado al inmaculado Adán. No pudo hacer Dios a Adán y a Eva con ningún tipo de mancha, lo cual es opuesto a su ser, ya que Él es la pureza y la perfección mismas. Por lo tanto, el que pudo crear a Eva inmaculada, de igual manera, pudo crear a María Santísima. Podía hacerlo. Convenía que lo hiciera para su honra y gloria, luego lo hizo. Potuit, dequit, ergo fecit. En razón de justicia, pues una mujer inmaculada incitó a pecar al primer hombre y fue colaboradora para la perdición del género humano, convenía que una mujer igualmente inmaculada colaborase con el hombre Dios y le incitase con su obediencia y sacrificio abnegado a la redención del género humano. Mientras Cristo deshizo el pecado de Adán, la Inmaculada Concepción deshizo el pecado de Eva. De esa manera maravillosa, el género humano volvió a su creador con la justicia que solo Dios es capaz de ejercer. María Santísima es inmaculada desde su concepción para honra y gloria de Dios, colmando a su Madre de gracias, haciéndola recipiente de toda la belleza de la creación y coronándola de gloria, coronaba su propia honra y majestad, venciendo en su Santísima Madre al enemigo infernal. Aquel que había vencido en la mujer bajo el manzano del Edén, es vencido por la mujer bajo el árbol de la vida plantado en el monte de la calavera. De la misma manera que un artista es tanto más alabado, respetado, afamado y honrado, cuanto más bella y primorosamente está ejecutada su obra, y la belleza y delicadeza de la misma refleja la maestría, destreza y sabiduría del artista,
De igual manera, las glorias y grandezas de María reflejan la omnipotencia, perfección y sabiduría eternas de su Creador. La honra de la madre repercute en la honra del hijo, que cuanto más digna es la madre, tanto más respetado es el hijo. Y del Padre, pues honra de los padres son sus hijos. Y del Espíritu Santo, que celebrado es el esposo a causa de su esposa cuando se sienta entre los sabios. Se alza su hijo y la aclama bienaventurada, y su esposo la ensalza, como leemos en los proverbios del rey Salomón. Y así, la Santísima Trinidad, de quien ella es templo y sagrario, tanto más ensalzada es por todas las criaturas angelicales de los 9 coros celestiales y por los santos y espíritus de los justos y por la creación entera, cuanto más han embellecido las 3 divinas personas y más han colmado de perfección, pureza y belleza a quien es su hija, madre y esposa. Hay artistas tan diestros que son capaces de ejecutar obras de arte con un realismo tal que parecen ser reales y no imágenes de la realidad que expresan, pudiendo llegar a ser confundidas con la realidad si no se observan con la luz y el ángulo adecuados. Hay esculturas de frío y rígido mármol tan hábilmente talladas que parecen seres humanos, con tal prolijidad de detalles que se pueden apreciar en ellas los músculos, las venas, los cabellos y hasta la misma piel. Piedras tan hábilmente talladas que parecen dúctiles, mórbidas y arrugadas telas. Cuadros en los que los vestidos parecen tener volumen, hasta el punto de parecer que uno pudiera acariciar y poder percibir la sutileza del terciopelo o de la seda, o la exquisitez refulgente de las joyas en acercándose a ellos. Hay pinturas tan realistas que al contemplarlas en una pared parecerían más bien una ventana abierta al exterior por la que observar el paisaje real y natural que hay más allá de ese muro cerrado. Cuadros en los que uno pareciera poder tomar las frutas o las flores que en ellos se representan. Obras de arte que al contemplarlas detenidamente nos hace quedar en pasmo ante la habilidad y destreza de quien las realizó. Pero que, si las observamos precipitadamente, desde la distancia o sin la luz y el ángulo necesarios, podríamos confundirlas con la realidad que expresan y de la que son imágenes. Esta artística, primorosa, excelsa, maravillosa, infinita, omnipotente y divina habilidad del supremo autor de la Inmaculada Concepción es la causa por la que la Iglesia tardó 19 siglos en proclamar tan gran y magnífico dogma. Era necesario que la humanidad, iluminada por la filosofía natural y la luz de la razón, abandonase la ignorancia y rechazase la superstición de la idolatría, para observar la magna obra de arte desde el ángulo adecuado de la fe, sin correr el riesgo de confundir la imagen con la realidad. Pues esta sin par doncella inmaculada, sin ser la luz, es el resplandor de la luz eterna. Candor est lucis eterne. Ella, sin ser Dios, es el vivísimo reflejo de Dios, como espejo sin mancha de su majestad. Speculum sin mácula Dei majestatis. Ella, sin ser la bondad misma, es, sin embargo, la perfectísima y bellísima imagen de la bondad de Dios. Imago bonitatis illius. Es tal la precisión y realismo de esta egregia colosal, magnífica, soberbia, dilatada, grandiosa obra de arte realizada por el Supremo Hacedor, la mayor de todas las realizadas en la creación. Es tan perfecta la imagen de la realidad, la imagen de Dios, que si no se observa con la luz de la razón y desde el ángulo de la fe, uno podría pensar que es Dios mismo y confundir la imagen con la realidad que expresa. Los católicos sabemos que la excelsa María Santísima no es Dios, sino la imagen más perfecta de Dios salida de sus propias manos. Y al contemplarla,
Sin cesar, quedamos en pasmo, y tanto más alabamos al autor, cuanto mayor es la pulcritud, exquisitez, perfección, belleza, primor y realismo de su obra. Y no nos cansamos de observarla, y jamás diremos de ella ni una mínima parte, que cuanto más se la observa, más detalles se descubren, que cuanto más se habla de ella, menos se la conoce. Que sólo su autor conoce y puede conocer la plenitud de su belleza, ingente e inabarcable, similar a un universo infinito en expansión, del que ni siquiera los ángeles conocen su límite, sino solo Dios que la ha creado. Solo Él conoce los límites de su obra. Por eso, y con razón, gritamos a los cuatro vientos con San Bernardo de Claraval, de María nunquam satis. De María nunca se dirá lo suficiente para alabarla, que no hay obra como ella en toda la naturaleza creada, ni celeste ni terrestre. Esta obra creada por las tres divinas personas en la que se recrean ha sido por ellas mismas expuesta para nuestro deleite, pues quieren que la contemplemos y nos embelesemos con ella, como cuando contemplamos una oscura noche estrellada sin nubes, y así tanto más alabemos a su autor, cuanto más nos gozamos en su obra, en su imagen. Que el artista hace su arte para ser contemplado, para deleitar a su público y para que reconozcan y alaben su habilidad y grandeza. Si el universo es la huella digital del Creador, María es como su ecografía en 3 dimensiones. Por eso, no es de extrañar que los herejes protestantes, tras haber anulado la razón, decía el impío Lutero que la razón es la prostituta del diablo, y habiendo deformado la fe, opinan que los católicos idolatramos a María Santísima. Pobres ignorantes. Nos acusan de adorar a la Madre, pero no comprenden que no adoramos a la Madre, sino al Hijo que se encierra en la Madre, al Hijo que se da por la Madre, al Hijo que se da con la Madre. Piensan que adoramos a María Santísima, como si fuera Dios, y son incapaces de comprender que nos deleitamos con la más vívida y realista imagen de Dios y que alabando su imagen alabamos al artista supremo que la hizo. Ellos están confundidos, tan ciegos de soberbia, que confunden las telas pintadas en el cuadro con la realidad de las que son imagen. Confunden la pintura con el paisaje, la escultura realista con la persona representada en ella. Y piensan, en su impía y cruel ignorancia, que los católicos estamos igual de ciegos que ellos. Nosotros, sin embargo, distinguimos perfectamente la imagen de la realidad, iluminados con la luz de la razón y observándola desde el infalible ángulo de la fe de la Iglesia Católica. Ellos confunden ambas porque han apagado la luz de la razón y han desenfocado el ángulo de la fe. Y así ellos perciben un monstruo donde se debe observar la mayor y más excelsa obra de arte creada por Dios. Esta sublime escultura de Dios, esculpida en los arcanos de la voluntad divina, alcanzó su máxima expresión el Viernes Santo. Pues quiso el supremo artista acabar de embellecerla delante de toda la humanidad a golpe de martillo y cincel, a la sombra de la cruz. Que los golpes que recibía la humanidad del Hijo eran otros tantos con los que perfeccionaba y embellecía aún más, si cabe, esta inconmensurable imagen de Dios. Y se conforma tan perfectamente la imagen a la realidad, la madre al Hijo, que parecería imposible distinguirlas. Pues allí el Inmaculado Corazón de la Virgen Madre está tan conformado e identificado al Sacratísimo Corazón de su Hijo que ambos parecen ser una sola cosa, siendo casi imposible distinguir la pasión del Hijo de la pasión de la Madre. Allí, esta divina obra de arte alcanzó una cota de perfección y realismo sin igual. Allí, los dolores del cuerpo del Hijo tenían su reflejo, como en un espejo sin mancha, en los dolores del alma de la Madre. Es tan realista, perfecta y primorosa esta benditísima, excelsa e inmaculada imagen divina,
que todo lo que se predica de él se puede predicar de ella, pero de diferente modo, pues lo que en él se predica es realidad y en ella imagen de la realidad. Y así como de Dios decimos que es omnipotente por su naturaleza y esencia, de ella decimos también que es omnipotente por gracia. Pues la voluntad de María Santísima está tan perfectamente unida a la voluntad de Dios Trino, que ella quiere lo que Él quiere, y cuando ella pide, obtiene, pues pide lo que Él quiere dar. Y por el amor que Él le profesa, no le niega nada de lo que pide. Y así, aunque ella no tiene poder por sí misma para hacer todas las cosas que quiere, sin embargo, obtiene por gracia y se hace todo lo que quiere y pide. Que en ella se reflejan y ella expresa de la manera más límpida posible la voluntad y bondad divinas. Y donde decimos que Dios es bondad, en María decimos que es imagen de la bondad. Y donde decimos que Dios es luz, en María decimos que es el resplandor de la luz. Y donde decimos que Dios es soberano y majestad, en María decimos que es espejo sin mancha de su majestad. Y así como decimos que Cristo es el redentor de la humanidad, decimos de María Santísima que es redentora de la humanidad. Pero no de la misma manera que lo es Cristo, no de manera coordinada con su Hijo Dios, sino de manera subordinada. Así como el piloto es el que realiza la acción de conducir el avión, pero se sirve del copiloto para realizar las acciones que él mismo no puede ejecutar. Pero solo el piloto es el que conduce, de manera que el copiloto no realiza la acción de conducir, sino de ayudar en la conducción. Y el piloto no puede conducir sin el copiloto. Y de esa manera podemos decir en cierto modo, sin mentir, que el copiloto conduce con el piloto, aun cuando él no realiza la acción de conducir, sino de ayudar en la conducción. De igual manera, Cristo es el único redentor, pues solo Él puede realizar la acción de redimir. Pero necesita de su madre para realizar aquello que por sí solo no puede hacer, que es la encarnación. Y de esa manera asocia a su madre a la redención por Él efectuada. Y por eso podemos decir, en cierta forma, sin mentir, con Benedicto XV y otros romanos pontífices, que ella redimió a la raza humana con Cristo, como podemos ver en la carta apostólica Inter Sodalicia de 1918. Pues ella es la herramienta necesaria para la redención, ya que sin encarnación no habría redención. Y así como el cincel no es el que esculpe la escultura, sino el escultor que lo utiliza, pero sin el cincel no puede el escultor esculpir, así María Santísima no es la que redime sino Cristo, pero Cristo no puede redimir sin la benditísima herramienta de su madre, sin el fiat, sin el hágase, pronunciado por ella, y por eso podemos decir que es colaboradora en la redención y corredentora, le pese a quien le pese. Y así como el divino Adán redimió con su muerte física y real al género humano, inmolando la humanidad recibida de su compañera en la redención, en el altar del árbol de la vida, la divina Eva inmoló en ese mismo altar su alma. Él inmola su cuerpo tangible. Ella, como imagen que es, inmola su alma invisible. Así como la redención fue posible porque el Redentor entró en el mundo por medio de esta puerta celestial y se derramó como el rocío sobre la tierra o como lluvia copiosa por medio de esta inmaculada nubecilla, prefigurada en aquella que vio el profeta Elías desde el monte Carmelo, que poseía el humilde aspecto de la palma de una mano. De la misma manera, la abundante lluvia de sus gracias, emanadas de la aspersión de su preciosísima sangre sobre la cruz, es contenida en este arca y se derrama sobre las almas por medio de esta humilde nubecilla, que a pesar de ser como la palma de una mano, encierra en sí misma
una ingente y fecunda lluvia. Que no puede ser que habiendo pasado el autor de la gracia por esta puerta, que habiendo sido llovido por esta divina nube, que encerró y encierra en sí la abundante lluvia de las gracias divinas, y habiéndola santificado con su presencia, las gracias que él ha conseguido lleguen a la humanidad por otro medio. Y por eso, cuando a Cristo lo llamamos mediador, a María Santísima la llamamos mediadora. Porque Cristo es, en verdad, el único mediador de justicia, pues solo Dios hombre puede mediar por su propia virtud ante el Padre Eterno. Y su madre es mediadora de gracia, pues ha querido su Hijo, que se dio por medio de ella, darnos todo por el mismo medio fecundo, haciéndola tesorera y administradora de las gracias por él obtenidas. Y por eso la llamamos mediadora de todas las gracias, le pese a quien le pese. No porque ella, por su virtud, haya obtenido las gracias que nos otorga, sino porque habiendo creado Dios de la forma más plena y perfecta posible a esta sin pararca nube de abundancia, contenedora del autor de las gracias, colaboradora y corredentora, la ha hecho dispensadora de los bienes obtenidos por la redención a la que fue asociada su madre. Antes de la proclamación del dogma que hoy celebramos con júbilo y alegría, algunos alegaban en contra que no podía creerse este dogma por ir en contra del dogma de la redención universal de Cristo. Tal fue el parecer aun incluso de santos tan relevantes como San Bernardo de Claraval o Santo Tomás de Aquino. Pero hay que tener en cuenta, como nos enseña la Iglesia, que ambos dogmas no se contradicen, sino que se perfeccionan. Pues hay dos formas de redimir. La primera, rescatando al que ha caído. La segunda, preservando a la persona rescatada de la caída. Y como Cristo es Dios y todo lo hace perfecto, todo lo hace de manera plena y completa. La redención debía, por tanto, ser perfecta y plena, abarcando ambas modalidades. De la primera manera, rescatando al caído, es como redimió a toda la humanidad. Ahora bien, hacía falta que hubiera al menos una criatura que fuese redimida por preservación, para que dándose las dos modalidades de redención, ésta pudiera ser perfecta. Es de esta segunda manera que fue redimida única y exclusivamente su benditísima Madre. Solo ella fue digna, en virtud de su maternidad divina, de ser redimida por preservación, aplicándole por adelantado en el presente eterno de Dios los méritos de la sangre redentora del divino Cordero Pascual, derramada el Viernes Santo en el espacio-tiempo. Y así pues, habiendo sido preservada por Dios del pecado original y de cualquier pecado actual, ella no sufrió las consecuencias del pecado. Ella no tuvo lo que en teología llamamos el fomes peccati, o combustible del pecado. La concupiscencia o tendencia desordenada de la naturaleza humana hacia el pecado, producto de la caída de Adán y Eva. Ella no fue jamás tentada por el maligno, ni dentro ni fuera de su ser, pues ante la belleza que irradia esta divina imagen de Dios, los demonios infernales huyen despavoridos como huyen los animales nocturnos ante la luz radiante del sol. No tuvo la inmaculada doncella que luchar con ninguna tentación. Toda su pureza, toda su belleza, todos sus dones le fueron entregados por Dios Trino. Para ella no fue difícil ser santa, como han sugerido algunos herejes mal nacidos vestidos de blanco como Bergoglio de infeliz memoria. Pues ella fue hecha santa por Dios, ella no se hizo santa. Lo que hizo fue dejarse hacer, sin oponer resistencia a los designios divinos, ni siquiera cuando el mismísimo Creador le pidió, por medio de su heraldo, que aceptase ser la madre de un condenado a muerte desde la eternidad, y se hiciese cargo del mayor dolor. Ella, así como el cincel no opone resistencia al escultor que lo usa,
se dejó usar, con la diferencia abismal de que el cincel no tiene ni entendimiento ni voluntad por no tener alma racional, mientras que este divino cincel sí tiene entendimiento y voluntad. Ella, libre y voluntariamente, se dejó usar por su creador para que pudiese redimir a la humanidad, colaborando en la redención. Donde Eva, que había sido hecha a imagen de Dios, quiso ser como la realidad que reflejaba, queriendo ser como Dios y no aceptando que era su reflejo e imagen, la nueva Eva no solo aceptó ser imagen, sino que se dejó moldear con los golpes de los mayores dolores que jamás criatura alguna haya podido soportar, conformándose así a su Hijo, que nos redimió con la mayor muestra de amor, entregando su vida con el mayor dolor que la naturaleza humana haya podido sufrir. Es así, como tal y como he dicho antes, esta divina obra de arte consiguió un realismo tal que parece ser la realidad divina que refleja. María Santísima no sufrió la más mínima de las tentaciones, no resistió el pecado por la sencilla razón de que ella había sido preservada por Dios y consciente como era de ello, ensalzó al divino escultor que la había tallado, reconociendo que el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y por eso la felicitarían todas las generaciones. Ella conocía su naturaleza y sabía que había sido preservada por Dios. Por eso exclamó poco antes, diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Digo y aclaro esto porque hay una impía mujer, farsante e impostora, a la que muchos prestan oídos a día de hoy, en ámbitos conservadores e incluso tradicionalistas, llamada María Valtorta, que en sus sacrílegos escritos llenos de herejía y falsedad, sin pudor alguno, esta irreverente y grandísima autora y fautora de mentiras, afirma que la inmaculada imagen divina tuvo que combatir toda su vida tentaciones contra la pureza. Y la muy sinvergüenza pretende hacer creer que eso se lo reveló Cristo Jesús Señor nuestro. Maldita sea de Dios esta discípula de Satanás que con su infecta boca y nauseabunda pluma intentó manchar a la sin mancha. Y bendita la purísima y siempre blanca Madre del Altísimo, que fue concebida sin pecado original y preservada de toda concupiscencia y tentación. En el sermón de la Dominica 24 después de Pentecostés, sobre el fin del mundo, os recordé, queridos en Cristo, lo que nuestro Señor enseña sobre los falsos profetas, falsos místicos, falsas revelaciones. Pues esta grandísima impostora, que murió en 1961 y publicó su satánica obra de 1500 páginas en tiempos de su santidad Pío XII, por primera vez en 1949, sin el permiso requerido por la Iglesia, es uno de esos falsos profetas que con aspecto de ángel de luz y de supuestas revelaciones privadas y falsos misticismos intenta envenenar a las almas con escritos revestidos de aparente piedad y una gran prolijidad de relatos y datos, sin duda revelados no por Cristo, sino por el mismísimo Satanás, que no pudo decirle Cristo que su Santísima Madre había luchado contra las tentaciones cuando fue preservada de ellas. Después de haber denunciado a esta embaucadora, veamos, por contra, lo que nos relata su Santidad Pío IX, vicario de Cristo en la tierra, que fue quien proclamó el insigne privilegio mariano el 8 de diciembre de 1858, sobre cómo tuvo lugar aquella largamente anhelada y gozosa proclamación. Nos dice, en primera persona, de la siguiente manera. Cuando empecé a proclamar el decreto dogmático, sentí mi voz impotente para hacerse oír por la inmensa multitud, 50.000 personas, que se apiñaba en la Basílica Vaticana. Pero cuando llegué a la fórmula de la definición, Dios dio a la voz de su vicario tal fuerza y tal vigor sobrenatural que resonó en toda la basílica. Y quedé tan impresionado por tal socorro divino que me vi obligado a suspender por un instante mis palabras para dar libre desahogo a mis lágrimas.
Además de eso, en cuanto Dios proclamaba el dogma por boca de su vicario, Él mismo dio a mi espíritu un conocimiento tan claro y tan grande de la incomparable pureza de la Santísima Virgen, que, abismado en la profundidad de ese conocimiento, que ningún lenguaje podría describir, mi alma quedó inundada de delicias inenarrables, delicias que no son terrenas, que no podrían experimentarse sino en el cielo. Ninguna prosperidad, ninguna alegría de este mundo podría dar la menor idea de esas delicias. Y no temo afirmar que el vicario de Cristo necesitó una gracia especial para no morir de dulzura, bajo la impresión de tal conocimiento y de tal sentimiento de belleza incomparable de María Inmaculada. He empezado este sermón con unos versos del himno compuesto por don Luis Nebot de Padilla, el cual, para vuestra consideración, recitaré entero, pues resume de manera más bella y poética todo lo dicho hasta aquí. Y dice así: Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales del pecado de Adán se libró. Salve, salve, cantaban María, ¿quién más pura que tú? Solo Dios. Y en el cielo una voz repetía: Más que tú, solo Dios, solo Dios. Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tu pie, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Pues llamándote pura y sin mancha, de rodillas los mundos están, y tu espíritu arroba y ensancha tanta fe, tanto amor, tanto afán. Ay, bendito el Señor que en la tierra, pura y limpia, te pudo formar, como forma el diamante la tierra, como cuaja las perlas el mar. Y al mirarte entre el ser y la nada, modelando tu cuerpo, exclamó: desde el vientre será inmaculada, si del suyo nacer debo yo. Porque tú, Madre Virgen y pura, del que dijo haya luz y hubo luz, y a tus pechos bebió la ternura, y a tus brazos cayó de la cruz. No pudiste llevarle en tu seno, si en tu seno triunfó Satanás. Tú, la Madre de Dios en el cielo, y era Dios, y lo quiso, jamás. Que a tus plantas rodó la cabeza de Luzbel, como rueda la luz, y en tu ser virginal la pureza, de ley fue como en Dios la virtud. Invocando la España en sus glorias, dio feliz a dos mundos la ley, y voló de victoria en victorias, y de cada español hizo un rey. Por tu nombre en Lepanto vencía, por tu fe diola un mundo Colón, y en Otumba, Granada y Pavía, inmortal fue por ti su pendón. Que al sentir de montaña a montaña las tormentas de noche rugir, se te ve protegiendo a tu España de la luna en el disco salir. Flores, flores, que al templo ya viene, y en su trono de luz y a sus pies, querubines y arcángeles tiene, más que espigas y granos la mies. Flores, flores, las nubes derraman, de la Virgen sin mancha en honor, y su reina a los cielos le llaman, y los hombres su madre y su amor. Ella pide virtudes por palmas, corazones por templo y altar, para luz de sus ojos las almas que pretenden su amor cautivar. Y en las iras de Dios las esconde, y le grita al sonar la explosión: ¡Son mis hijos, piedad! Y él responde: son sus hijos, piedad y perdón. No puedo hablar de la Inmaculada sin hacerlo también de España, pues la Purísima es su gloriosa madre y patrona. Esta nación escogida nació, creció y fue bendecida por María Santísima. Mientras su sobrino Santiago el Mayor, el hermano de San Juan Evangelista, se encontraba en la ciudad del César Augusto, a la orilla del río Ebro, conocida hoy como Zaragoza, desalentado por la poca recepción del Evangelio en tierras hispanas, donde apenas había podido convertir a 7 varones. Estando ella aún en este mundo, al cuidado del discípulo amado, fue traída en carne mortal, antes de su gloriosa asunción, por los ángeles, para alentar a aquel hijo del trueno, como lo llamó Cristo, y dejarle en prenda un pilar bendito, con la promesa de que mientras estuviera ese pilar en pie, habría verdaderos discípulos de su Hijo en España. En torno a aquel pilar sagrado, faro esplendente y rico presente de caridad, el apóstol y sus 7 discípulos edificaron una humilde ermita de ladrillo que sería el primer templo levantado en el mundo en honor de la Inmaculada Virgen Fecunda.
siendo España la primera tierra en dedicar a María Santísima un templo cuando ésta aún estaba presente en la tierra. Y mientras el reino de los francos, existiendo ya como entidad, fue el primer reino en abrazar la fe católica con su rey Clodoveo a la cabeza, que fue bautizado por San Remigio el día de Navidad del año 496, España, sin embargo, nace en la fe católica. España no existía cuando abrazó la fe, sino que empezó a existir por abrazar la fe. A diferencia del reino franco, España empieza a existir en y por la fe. España fue la primera hija de la Iglesia, nacida de sus entrañas como entidad nacional. Casi 100 años después de la conversión de Clodoveo, en el año 589, el rey hispano-visigodo Recaredo consiguió reunificar las tierras del reino visigodo al abrazar la fe católica. Recaredo, como los godos venidos del norte tras la caída del Imperio Romano de Occidente, profesaba la impía herejía arriana que negaba la divinidad de Cristo y por consiguiente la maternidad divina de la Inmaculada. Mientras que el pueblo fiel de la península profesaba la fe católica. Esta diferencia entre el pueblo hispano y los mandatarios godos mantenía dividido y enfrentado en crueles guerras intestinas al reino. Sin embargo, la paz y reunificación llegó cuando Recaredo, por fin, renunció a la herejía arriana, siguiendo la estela de su hermano mayor, San Hermenegildo, que había sido mandado martirizar por su propio padre, el rey Leovigildo, por profesar la fe católica, y había regado el solar hispano con su propia sangre. Aquel gozoso año de 589, en el tercer concilio de Toledo organizado por el obispo San Leandro de Sevilla, padre de la Iglesia, hermano de Santa Florentina y de los obispos San Fulgencio y San Isidoro, nació, hija de la fe católica, hija de María Inmaculada Virgen y Madre de Dios, la nación española, unida por una misma fe, por una misma devoción. A diferencia con el reino franco, cuyo rey, tras bautizarse, impuso la fe a sus súbditos, España nace cuando el rey y los nobles visigodos abrazaron la fe del pueblo hispano. La fe que trajo el apóstol Santiago. La fe en Cristo como Hijo de Dios y en María como Madre de Dios. Solo entonces podemos hablar, por primera vez en la historia, de una unión política fruto de la unidad católica que es la esencia de España. Si alguna nación luchó por promover la concepción inmaculada de la siempre Virgen, fue sin lugar a dudas España. Ya en el año 1466, 4 siglos antes de la proclamación del dogma, los 13 pueblos que pertenecían al señorío de los condestables de Castilla, con el pueblo de Villalpando a la cabeza, en la parte zamorana de Tierra de Campos, juraron solemnemente defender a costa de su sangre y de sus vidas que María Santísima fue concebida sin pecado original. Juramento que se extendió como la pólvora por la tierra pisada por María en carne mortal. Famoso fue el voto de sangre, o voto concepcionista, con el que los nobles y órdenes militares de España y del Imperio buscaban congraciarse con los diversos reyes españoles a lo largo de la historia. Si alguien quería mostrar fidelidad al monarca católico de las Españas, bastaba, entre otras cosas, que hiciera público voto de sangre en defensa de la Inmaculada. Ser español y ser sumiso al rey católico de las Españas era sinónimo de defender la concepción inmaculada de la sin pecado hasta derramar la última gota de sangre. El muy devoto rey Carlos III, un siglo antes de la proclamación del dogma, en 1771, fundó la Real y muy distinguida Orden de Carlos III, que es una orden de caballería con la finalidad de condecorar a aquellas personas que se hubiesen destacado especialmente por sus buenas acciones en beneficio de España y de la corona, siendo, desde su creación, la más distinguida condecoración civil que puede ser otorgada en España.
Tanto el hábito como las bandas, cintas, collar, encomiendas o cruces de la Orden de Carlos III ostentan los colores azul y blanco, y en sus esmaltes aparece la imagen de la Purísima Concepción. No encontró otro modo mejor este piadoso rey español de condecorar a sus súbditos por los servicios prestados a España que con la efigie y colores de la Inmaculada Concepción, que ella es la gloria de España y orgullo de nuestra nación. Tal es la devoción que España como nación e imperio ha profesado por su benditísima bienhechora, que su santidad Pío IX, en reconocimiento de esta profunda devoción del pueblo español, mandó erigir el monumento a la Inmaculada Concepción tras la proclamación del dogma en la romana Plaza de España. Pero si España fue bendecida con la presencia de la Reina de los Cielos en torno al año 40 de nuestra era y nació al abrazar la fe en la Madre de Dios en el año 559, por cuya honra juró derramar su sangre, creció, sin duda, y se expandió bajo el manto azul celeste salpicado de estrellas de la Concepción Inmaculada. Y así como vino a Zaragoza para alentar al apóstol Santiago, repitió el portento en diciembre de 1531, 15 siglos después, cuando los discípulos de Santiago, los misioneros españoles, llevando la fe en Cristo allende los mares, al igual que le ocurriera al hijo del trueno en las tierras de la Hispana romana y pagana, se encontraron con que los habitantes de aquellas lejanas tierras del continente americano eran reacios a abrazar la fe salvadora. Tuvo que aparecerse esta bendita reina en la Nueva España, en el monte del Tepeyac, al campesino chichimeca Juan Diego, para pedirle, como hizo en Zaragoza, que se le dedicase un templo en el que mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. Después de haberle hecho saber que ella es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, que ella es la sombra, salud y refugio de sus devotos. Y así, mientras en el viejo continente europeo los discípulos de la antigua serpiente, Lutero y sus secuaces, arrebataban millones de almas a la Iglesia y blasfemaban de la Madre de Dios, ella, aplastándole una vez más la cabeza, con una visita consiguió que muchísimos millones de almas más abrazasen la fe salvadora en Cristo su Hijo, consiguiendo así que España y la Iglesia creciesen de manera prodigiosa y vertiginosa. Tal fue el portento de aquella aparición que 2 siglos después, en 1754, cuando su santidad Benedicto XIV tuvo ante sí una réplica de la imagen impresa de la Inmaculada Concepción en la tilma de Juan Diego, exclamó con el rey David: no hizo nada igual con ninguna otra nación. Non fecit taliter omni nationi. Y efectivamente, en ninguna nación ha mostrado tanta predilección la Inmaculada Concepción como en la nación española, tanto en las tierras peninsulares europeas o insulares como en las Indias e islas del mar Océano. España, enarbolando el estandarte de la Purísima Concepción, llevó la fe católica a medio mundo. De azul purísima en seda damascada era el estandarte de la nave capitana dirigida por don Juan de Austria en la legendaria batalla de Lepanto, donde la cristiandad, capitaneada por España, se enfrentó y ganó al infiel gracias a la intervención de su divina protectora. En 1585, en medio de las guerras de religión entre protestantes y católicos, estando los tercios españoles en Empel, actual Holanda, bajo el mando de don Francisco Arias de Bobadilla, ocurrió otro de los grandes portentos realizados por la Virgen a favor de su España. En aquella batalla se enfrentaron, en condiciones muy adversas, a una flota de casi 200 barcos protestantes calvinistas, unos 5.000 soldados españoles, los cuales fueron sitiados en una isla situada entre los ríos Mosa y Gual, a principios de diciembre. Los protestantes empezaron a abrir las esclusas y demoler los diques de contención del río Gual con la intención de anegar la isla y matar a los católicos. Bobadilla consiguió replegar a sus hombres en el montículo de Empel. El frío, la humedad, la escasez de víveres
En medio de zonas inundadas y rodeados de enemigos, los españoles se preparaban para morir, no sin luchar. Sin embargo, los impíos protestantes gritaban, altaneros, que todo el poder de su rey no les servirá a los españoles para escapar con vida de sus manos. En el intento de hacerlos morir de inanición como si fueran animales, el orgulloso y arrogante almirante holandés mandó un mensajero para proponerles que humillasen los ánimos, que él les daría de gracia que no humillasen los cuerpos debajo del yugo, mas que no esperasen poder pelear o morir honradamente, pues habían de perecer como brutos animales de hambre y frío. La respuesta del valiente Bobadilla nos hizo esperar. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. El día 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, se habían consumido todas las provisiones, incluso sus propios caballos. Estaban a la intemperie, empapados, helados, en una isla que era un lodazal y sin moral, de modo que Bobadilla les pidió a todos que se encomendaran a Dios. Los soldados, aquella tarde, confesaron, comulgaron y, exhortados por Fray García de Santisteban, recuperaron todos su determinación de morir luchando por la fe, sus banderas y su rey católico Felipe II. Cuando un soldado estaba cavando una trinchera en la que resguardarse del gélido viento, encontró una tabla entre el fango con colores tan vivos y brillantes que parecía que hubiera sido recién pintada, con una imagen de la Inmaculada Concepción. Era, como he dicho, la vigilia de la fiesta de la Purísima. Y cundió la noticia por todo el dique. Acudió el mismo Bobadilla, llevaron la imagen en procesión hasta la iglesia, donde la colocaron frente a las banderas de las compañías y le cantaron repetidamente la salve a aquella que es nuestra esperanza en aquel valle de lágrimas anegado por las aguas de los enemigos. Encomendándose el noble maestre de campo Bobadilla a la capitana celestial, por ser ella la que sólo podía hacerlo, quien librara a sus soldados de aquellas asechanzas de los elementos y de los enemigos. Los holandeses ufanos, viendo la posición tan desesperada de los españoles, no necesitaban ni siquiera atacarlos desde los barcos, ya que estaban convencidos que el hambre y el frío acabarían con ellos. Sin embargo, la madrugada de aquel domingo 8 de diciembre, las condiciones meteorológicas cambiaron. Hizo la Santísima Virgen que surgiera un frío tal que congeló las aguas, como cuentan las crónicas. Se iban los hielos engrosando a grandísima priesa por el aire, y tiempo tan frío que hacía que era el más extraordinario que jamás se vio. Se cuajaba el agua a medida del deseo de los españoles, porque no tenían más esperanzas que esta para su remedio. Y así, quedando encallados los barcos enemigos en el hielo, que les servía de suelo seco a los infantes españoles, fueron asaltados por los tercios y derrotados para honra y gloria de Dios y de su Santísima Madre Inmaculada. Tal fue el milagro y la derrota de los protestantes que aquellos impíos tuvieron que reconocer que no era posible sino que Dios era español, pues había usado con ellos un tan gran milagro. El piadoso y agradecido Bobadilla, en muestra de gratitud a su divina capitana, fundó la Hermandad de los Caballeros de la Virgen sin Mancha, 3 siglos antes de la proclamación del dogma. Hermandad que se expandió por todos los tercios e incluso también por los Países Bajos. A partir de ese momento y en memoria de lo ocurrido, en otros tercios y establecimientos militares españoles se fueron formando cofradías y hermandades de la Inmaculada Concepción hasta considerarla patrona de toda la infantería española. Por eso, y con razón, canta en su himno don Luis Nebot, que al sentir de montaña en montaña las tormentas de noche rugir, se te ve protegiendo a tu España de la luna en el disco salir. Que la Purísima Concepción se apiade de este su pueblo bendecido con su presencia y predilección, desde antes de nacer como nación, y de todos aquellos que han recibido la fe en lo que otrora fue España. Terminaré este sermón con una reflexión y una invitación. Nos dijo Cristo que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. Pues bien,
cuando un niño pequeño quiere hacer un gran regalo a su madre para mostrarle su amor, poniendo todo lo que está al alcance de sus manos, pero consciente como es de sus limitaciones, inmediatamente acude corriendo con filial confianza a su padre para que le ayude a poder hacer el regalo con el que obsequiar a su madre. ¿Verdad? Pues haced caso a Cristo. Sed como niños. Poned todo de vuestra parte y confiados en su promesa que dijo que lo que pidamos en la oración a su Padre en su nombre nos será concedido. Pedid, pedid, con la pura ambición de un niño que lo pide todo, que lo quiere todo, sin reparar en gastos ni en límites. Pedid, pedid, para hacerle a ella el mayor de los regalos, que su Hijo no podrá negarnos nada que redunde en gloria de su madre. Pedid todos los días de la siguiente manera. Oh Jesús mío, amad por mí a vuestra Santísima Madre. Oh Jesús mío, tomad mi corazón y dadme el vuestro, para que con vuestro amor pueda yo amar y servir a vuestra Santísima Madre como merece ser servida y amada. Y luego, dirigíos a ella y decidle, doloroso e inmaculado corazón de María Santísima, sed la salvación mía. Hacedme, Señora, sentir y llorar con vos vuestro dolor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.